comenzamos el estudio sobre Jeremías. Cuando tengan preguntas nomás, interfieren. El profeta llorón, ¿no? El profeta llorón. Un término que a mí mucho no me gusta, pero él pasó A a la mí historia tampoco. prácticamente como eso, ¿no? El profeta llorón. Y cual este estudio, por ejemplo, esta clase que vamos a tener hoy, va a ser Sí. más técnica. Vamos a hablar de traducciones bíblicas, del cual más adecuada, vamos a hablar como muy como una introducción al libro, ¿no? Pero nos va a reservir para que ya para la segunda clase pienso entrar en la historia, porque nosotros no podemos ver al profeta Jeremías si no vemos el tiempo donde él predicó y donde habló y donde ejerció su ministerio. Entonces, bien, es lo bueno de que Jeremías no es un libro que esté escrito cronológicamente, y eso es muy loco porque generalmente en los libros de la Biblia tenemos como una cronología que se va llevando a cabo. Ahora en el libro de Jeremías no. En el libro de Jeremías tenemos mezclado el tiempo, pero existen marcas de tiempo que Jeremías nos dice, que por ejemplo en el año tanto, no sé qué, del reinado del rey, tanto, bueno, ahí ocurrió eso. Bueno, esas marcas históricas nos dan la pauta de que en realidad el libro no tiene orden. Entonces, si el libro no tiene orden, nosotros podemos comenzar en cualquier parte del libro y poder aprender algo y poder tomarlo de forma temática. Bien, esta imagen que ven acá es la imagen de supuestamente Jeremías, y es la pintor Rembrandt, un pintor muy famoso. Rembrandt le encantaba jugar con las luces. Entonces, si nosotros vemos que él juega con la luz acá, y nosotros nos podemos imaginar a Jerusalén siendo prendida a fuego, y Rembrandt imaginándose, ¿no?, que el fuego de Jerusalén está proyectándose en Jeremías y por eso está ese color así, ¿no? Porque justo esta es la peor parte que le tocó vivir a Jeremías, la destrucción de su amada ciudad Jerusalén. Fue el momento del castigo que tanto él y tantos otros profetas habían profetizado de que llegaría, y por fin llegó, y a él le tocó el peor momento para ser profeta, el momento de la destrucción de Jerusalén. Acá Rembrandt lo pintó con algunas cosas de oro y plata. Él, sin embargo, no le está prestando atención a eso, él está lamentándose porque el cuadro se llama algo así como la lamentación de Jeremías frente a Jerusalén. Y por lo que vi, algunas personas dicen, no, Rembrandt acá se imaginó los vasos del templo de Salomón, que lograron rescatar a algunos, sacarlos, y eso es una de las cosas que están acá en el cuadro representadas. Y otra cosa acá, que dice, tiene escrito ahí, no se nota, pero dice Bible en holandés, que era el idioma que hablaba Rembrandt, Bible o Biblia. Ahora, esto es anacrónico porque no existían los libros en el de Jeremías como nosotros los conocemos, eran rollos. Entonces, nada, la imaginación del pintor la podemos ver ahí, ¿no? Así que bueno, un cuadro de Rembrandt. Rembrandt era protestante, por eso va a pintar temas bíblicos, muchos temas bíblicos, y están muy interesantes los cuadros de él. Bueno, algunas cuestiones técnicas, como les dije. Les mencioné acá, es un libro sin orden cronológico, eso permite estudiarlo temáticamente. Jeremías es un libro con prosa y poesía mezclados, eso lo vamos a ver ahora. Muy interesante porque vamos a ver que hay partes que están escritos en prosa, como nosotros hablamos, nosotros nos expresamos, y hay partes escritas en poesía que muchas veces en algunas Biblias se pierde eso, y ahora vamos a ver eso. El libro de Jeremías puede resumirse como un conjunto de oráculos recopilados y actos proféticos. ¿Qué son los oráculos? Oráculos es como una unidad de pensamiento, es como una profecía sola que Dios da al profeta, y casi siempre empieza con así dice el Señor,
o vino la palabra del Señor a Jeremías, ¿no? Tiene eso, ¿cómo decirlo? Ese comienzo, y luego se desarrolla un oráculo que generalmente está en poesía, no en todos, pero generalmente está en poesía. Y luego actos proféticos. ¿Qué son actos proféticos? Son una especie de parábola que hace el profeta de tomar una acción, de tomar algún hecho y mostrarlo al pueblo y decir, y que el pueblo le llame la atención a eso. Era una forma de ilustrar la palabra de Dios. El más conocido que tenemos es, en ese libro, es en el momento en el cual él va a la casa del alfarero y él relata lo que ve en el alfarero. El alfarero está haciendo un vaso de barro y de repente se le echa a perder en su mano. Dice, se le echó a perder en su mano, dice. Dice, y vino a mí la palabra del Señor y me dice, Jeremías dice, no será, no, ¿qué pasa? Perdón. El alfarero vuelve a hacer el vaso. Luego que se le rompe, se le destruye, lo vuelve a hacer. Y esa es la imagen elegida, y viene la palabra del Señor y le dice, no tengo derecho a ser yo. Dice, lo mismo que hizo ese alfarero con Israel. ¿No? La imagen es esa, es que Dios quiere actuar en su pueblo y va a hacer como a él le guste. Lo va a hacer, lo va a amasijar, como quien dice, y va a hacer una obra como él quiere. Entonces, hay cantidad de actos proféticos que hace Jeremías. Su propia vida es un acto profético. Por ejemplo, Dios le dice a él que no se case. Que no se case. Eso es una ilustración profética también, es un acto profético de que en tiempos difíciles, en tiempos de tanta calamidad que se iban a venir, estar casado era un problema más que una bendición. Porque se venían tiempos complicados y estar casado, entonces la imagen para el pueblo iba a ser esta de ¿por qué Jeremías no se casa? ¿Qué pasó con Jeremías que no consigue mujer? Bueno, la imagen profética es esta, no, el Señor le mandó no casarse porque los tiempos que se venían eran tan complicados que hay ecos de esto en el Nuevo Testamento. Recuérdense que Pablo dice, recomienda esto. Yo no sé si es viendo la historia de Jeremías o qué, pero Pablo le dice a los corintios que es mejor no casarse, ¿no? Guardar el celibato como él. ¿Cómo? Que quedarse célibe como él. Claro, quedarse célibe como él por causa de las persecuciones y los tiempos complicados que se venían. Y él aconseja que así como el Señor te llamó, así te quedes, ¿no? Pero bueno, eso hay que verlo en su contexto todo. Bien, es un libro cuya autoría es la de Jeremías, pero tiene edición de otra persona. Esto es importante, ¿por qué? Vamos a ver en la estructura del libro que en algún momento Jeremías está hablando en primera persona y en otro momento hay como una especie de introducción que dice, palabra del profeta Jeremías que vino a Jeremías tal tiempo. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué está hablando en tercera persona? Bueno, lo que podemos ver de este libro es que este libro tiene edición. Por un lado tenés los oráculos dichos por Jeremías, la palabra de Dios dicha a Jeremías, y por otro lado, la introducción que alguien le puso a esa autoría, eso que hizo Jeremías. Por ejemplo, vamos a ver, les puedo mostrar acá, a ver, capítulo 1. Miren esta introducción. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y acá dice, y vino a mí, acá empieza en primera persona. O sea, todo esto fue un escriba que nos puso en contexto y nos dijo, miren, esto vino a Jeremías en tal época, y luego sí comienza Jeremías, y dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo. Vamos a ver ahora en esta clase cómo se va componiendo este libro. Muy interesante porque el concepto de la palabra de Dios que vino a mí. Es como que Jeremías está ahí y de repente vino la palabra de Dios a él, y una palabra que es tremendo porque
vemos cómo él compone el libro. Ahora vamos a ir avanzando en esto. A ver, esperen que... Bien. Vamos a ver un poquito más acerca de quién era Jeremías. Vamos a compararlo con 3 versiones que tengo acá, un versículo. Segunda de Crónicas 35-25. Dice, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Bien, varias cosas para decir. Jeremías se endechó en memoria de Josías. Josías había muerto, fue el año que murió, lo estaban enterrando, y Jeremías compone una canción o un poema para recitar en lamento de Josías. Tuvo tanto éxito eso que dice las lamentaciones sobre Josías hasta hoy. ¿Hasta hoy cuándo? Bueno, Crónica fue escrito después del exilio. O sea, pasaron más de 70 años, casi 100 años, desde que había muerto Jeremías o había caído Jerusalén, y los que recitaban lamentaciones, los cantores y cantoras, todavía usaban los lamentos que Jeremías había hecho para endechar a Josías. Otro versículo, o sea, el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión internacional. ¿Por qué les muestro varias versiones? Porque cambia un poco, pero quiero que vean lo que quiere transmitir el libro. Dice, Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Cantos que se han hecho populares en Israel. Es como que Jeremías hizo algo pero tan radical, tan, ¿cómo decirlo?, para su época, algo tan vanguardista, que es como que creó un nuevo género, ¿no? El género de lamentarse, el género de escribir poemas lamentándose. Entonces, tanto fue así que los cantores usaron eso mismo como norma o como una inspiración para cantar. Y acá en la Biblia de las Américas dice, entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Y establecieron como ordenanza en Israel. He aquí también están escritas en las lamentaciones. Esto vino a ser como una norma para todo el pueblo, cantar como Jeremías, hablar como Jeremías, decir las cosas como lo hizo él. Esto viene a ser prácticamente algo tan comparable a cuando los evangelistas escriben su evangelio. Es un género literario totalmente nuevo. Los evangelios son un género que no existía antes. Porque el evangelio es una biografía, pero es una biografía teológica, una biografía que habla de un ser especial. Y todo está centrado en él. Entonces, es un género nuevo. Nadie había escrito algo llamado evangelio en lo cual relatara la vida de una persona y que tuviera tanta relevancia teológica. Entonces, así como los evangelistas crearon un género nuevo, así Jeremías estaba en su tiempo creando un género nuevo que se vendría a ser como el género de las lamentaciones. Bien, ¿qué Biblia es mejor para estudiar Jeremías? Bueno, vamos a ver las 3 principales, que son Reina Valera, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Yo no sé si ustedes tienen otras versiones de la Biblia, yo uso las 3. Trato de comparar siempre, porque ¿qué pasa? Para una persona que no sabe griego y hebreo, siempre es mejor agarrar varias versiones y ver las diferencias que existen para poder llegar a un consenso, o poder decir qué es lo que está pasando ahí, por qué hay diferencias o por qué hay similitudes, ¿no? Bueno, por formato, y esto es lo que les quería mostrar, por formato. Vamos a ver primero, esta es Biblia de las Américas, dice, palabra de Jeremías, es el capítulo 1, fíjense acá en el versículo 4, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, 2 puntos, y luego está en formato poesía. ¿Ven cómo está en formato poesía? Bueno, ahí comienza un oráculo. Ese es un nuevo oráculo de Jeremías. Entonces, los que tienen Biblia de las Américas tienen esa ventaja. Bueno, esta es Nueva Versión Internacional.
Nueva Versión Internacional, lo mismo vemos. Vemos de que está la introducción hasta el versículo 3, y luego el 4 dice, vino la palabra del Señor a mí, 2 puntos, y comienza en poesía. Bueno, fíjense Reina Valera. Reina Valera ya nos traiciona acá, Reina Valera, porque Reina Valera nos muestra del 1 al 3 todo en prosa, y después sigue en prosa. Cuando dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que te formase, y luego sigue en prosa. Ahora, los traductores se dieron cuenta que eso era poesía hebrea. Porque, obviamente, o sea, alguien que sabe hebreo, mira y dice, esto es poesía hebrea, entonces vamos a ponerlo en poesía. Bueno, Reina Valera tiene esa deficiencia en cuanto al formato. Vos, es más difícil leyendo Reina Valera, darte cuenta dónde empieza un oráculo y dónde termina. Por eso es que yo recomiendo, en cuanto a formato, leer o Biblia de las Américas, que se comporta muy como Reina Valera, muy parecido, y NBI, que también tiene eso, pero claro, en cuanto al formato. Ahora vamos a ver qué otro, por traducción, vamos a comparar algunos versículos. Miren, Jeremías 3.1, dice, Reina Valera, dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Este es Jehová, Dios, hablándole al pueblo de Israel. Dice, tú te has ido como una mujer, te fuiste detrás de amantes, pero dice, vuélvete a mí, dice Jehová al final. Bueno, miren, Biblia de las Américas, dice, Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Fíjense la diferencia al final. Pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí. Acá era una orden, vuélvete a mí. Acá ya no es una orden, acá es, sin embargo vuelves a mí. Diferente, muy diferente. Ahora, ¿qué dice Nueva Versión Internacional? Al final dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, es la orden, así como Reina Valera, NBI tiene una orden. Sin embargo, Biblia de las Américas lo traduce como un hecho. Sin embargo, vuelves a mí, le dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es la correcta? Difícil. Yo estuve buscando y no... Hay que ver... Hay que ver qué es lo que quiere decir. A ver, yo lo voy a buscar en esta Biblia. Esta Biblia de las Américas, pero tiene comentarios. El 3.1, que me faltó buscar acá. Dice 3.1, comentarios. Si se divorcia de su mujer. La metáfora nupcial ahora se convierte en una de divorcio. Claro, porque en el capítulo 2 habla del matrimonio. De acuerdo con la ley mosaica, a un hombre no se le permite volver a casarse con su esposa divorciada, si en el interín ella ha estado casada con otro hombre. ¿Se acuerdan de este pasaje de Deuteronomios 24? Porque se vuelve a tomar en el Nuevo Testamento con Jesús. El hecho es así: un hombre se divorcia de su mujer, le da carta de divorcio, esta mujer se va con otro hombre. Luego el otro hombre, el segundo hombre, la deja a la mujer. Ahora, la ley de Moisés dice, no te prohíbo que el primer marido tome a esa mujer. No, le prohíbo al primer hombre, dice Moisés, tomar a esa misma mujer que ya se fue. Por lo tanto, a la luz de Deuteronomio 34, puede ser que la Biblia de las Américas esté bien. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos como cierto esto de que Dios le dice, vuélvete a mí, a pesar de haber estado con otros hombres, vuélvete a mí, puede ser que Jeremías esté citando Deuteronomio 24, y que lo que está diciendo Reina Valera es algo contrario a la ley de Moisés. Y eso no podría pasar. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí. Complicado, pero bueno, o sea, tenemos las dos opciones, ¿no? Es,
sin embargo, ¿vuelves a mí o vuélvete a mí? Yo creo que vuélvete a mí Dani. con Deuteronomio 24. Dani, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, No, decía que puede ser que, o sea, también puede apelar a la misericordia de Dios, que a pesar de ser un pueblo que haya sido tan adúltero espiritualmente, Dios le dice, acá todavía yo tengo una promesa contigo, vuélvete a mí y te recibiré. Digo, es lo que yo entendí siempre hasta ahora. Ahora, me dejaste en la duda con la nueva traducción esta de vuelves a mí. claro. Mirá, Dani, yo Sí, tengo nueva traducción viviente, sí. que es la que le compré a Fran. Dice: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? ¿Por qué mirá qué cosa, mirá. Ah, mira. La TLA apoyaría, claro, a Biblia de las Américas. Interesante. Dani, y yo tengo otra. Sí. ¿Qué tenés? La Tengo China, otra la que China es más para indulgente, la niños, ¿viste? versión Para china enseñarla a indulgente. los niños. Sí. Esta se llama la Nueva Biblia Viva. Ajá. Y te dice, hay una ley según la cual quien se divorcia de una mujer que luego se casa con otro, no debe volver a tomarla, pues ella queda mancillada. Pero aunque tú me has abandonado y te has juntado con muchos amantes, yo te he instado a que vuelvas a mí, dice el Señor. Mirá. Yo me quedo más con eso. Como la de las Américas, más o menos. Esto está como empatado. Yo lo relaciono, Sí. ¿sabés con qué lo relaciono, Dani? Con que a pesar de que nosotros, hijos de Dios, cristianos, pecamos, coqueteamos con espíritu, volvemos al Señor y el Señor nos recibe. Creo que yo lo interpreto así. Sí. Y el Señor no nos cuestiona, me parece a mí, ¿no? Bueno, viste, por ejemplo, esta Biblia acá en el comentario dice, entonces, ¿cómo podría el reino del norte de Israel tomar abundantes amantes y pensar que podría simplemente regresar a su marido, el Señor, cuando quisiera? Como diciendo que es difícil que Dios la acepte, ¿viste? Es rarísimo, es muy raro. Ahora, si nosotros vemos esto al contexto de todo el libro, prácticamente Dios le está planteando un divorcio al reino de Israel. Es impresionante. O sea, vamos a ir viendo con el paso de que vamos leyendo cómo... Dani, Dani, pregunta, ¿se puede volver a Dios si Dios no lo quisiera? Si Dios no lo produjese él, el volver a Dios, o por uno mismo? No, porque... Pregunto, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante esa pregunta. ¿Se puede volver a Dios si Él no quiere? No, la respuesta es no. Porque fíjate vos que Dios nunca hace nada en contra de la voluntad de su criatura. ¿Cómo decirlo? Cuando Dios te elige, Dios te llama, vos también querés ir con Dios. Claro. Dios te eligió, de repente venís a Él y querés. Ahora, ¿puede existir la posibilidad de una persona que quiera y Dios la rechace? No, porque dice la Biblia que dice que y al que a mí viene yo no le echo fuera. Claro. Entonces, pero a su vez, como dijiste al principio, sí, el que viene no es por sí mismo. no es por sí mismo. No, bien. Entonces no hay forma Mirá, de que Dios rechace a alguien que haya elegido. Digamos que para mí esa es una pregunta que, mira, podríamos dar 50 años, pero es algo que siempre me gustó desarrollar. Si Dios me eligió, ya estoy, no hay forma de que yo pueda ir, me puedo ir y volver, y al final terminaré porque Dios me llamó, porque estoy sellado por el Espíritu. Ahora, como el hijo pródigo. claro, si Dios nunca me eligió, entonces en realidad nunca voy a ser aceptado por Dios, porque es la parábola de la semilla, esa que cae, me parece tener que ver con esa que cae en otro lado, que a lo mejor en un momento quiso estar cerca de Dios, pero no fue elegida. Hay una falacia que los arminianos hacen en contra de los calvinistas, ¿no? Que dice que, mirá, Dios te elige, genial. Entonces, si alguien quiere ir, dice, y no está elegido, entonces hacen la imagen de alguien que se va al infierno, ¿no? Y diciendo a la persona, no, dice, yo quería ser salvo, pero vos no me elegiste, ¿no? No, eso no pasa. No va a pasar. No va a pasar, obviamente.
la persona que es llamada también, que es elegida, es llamada eficientemente por Dios, de tal modo que el que quiere ir, va. O sea, no hay forma de... Bueno, medio Jonás el tema, ¿no? Sí, claro. Sí. Dios ejerciendo su soberanía en eso, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Perdón, que se me vino a la mente, Sí. estaba buscando. Después de esto, ¿no está el ejemplo del profeta Oseas de que la mujer se le fue? Y fue para el aprendizaje para el pueblo de Israel. Tiene que ver con esto también. Dios le ordena que se vuelva con ella. Claro. Sí. ¿Y la mina se prostituyó? Sí. No, ya venía. Ya venía, bueno. Ya venía. La chica, Mariano, la señora. O sea, Es verdad. ahí muestra la misericordia de él. Tal cual. Tal cual. Bueno, si vos mirás Oseas le predica al pueblo de Israel, el pueblo del norte. Acordémonos que se habían dividido. El norte con Israel y el sur con Judá. La tribu de Judá y Benjamín quedaron solitas. Cuando Oseas predica, le predica al norte. Ahora, pareciera como que el norte no fue perdonado porque les cayeron los asirios y lo destruyeron. Entonces, si vos mirás a la luz de la historia, vos decís, bueno, mirá, Dios, ¿qué pasó acá? ¿Acaso? Y claro, es lo mismo que dice Pablo en Romanos, que nosotros vimos. ¿Acaso la infidelidad de Israel hace caer las promesas de Dios? No, porque las promesas de Dios siempre están con un remanente dentro de Israel, ¿no? Con el remanente, no con todo el Israel que dice que es Israel, sino con un remanente. Entonces, bueno, ahí estamos sobre lo que estábamos hablando al principio. O sea, cuando Dios le dice, volvés a mí, es a una parte elegida de claro. Israel. Y a una parte siempre va a ser un remanente, nunca es todo. Mirá lo que dice acá Arcifro. Ahí está, no hubiera elección. Acá Dani Arcifro dice, la metáfora nupcial ahora se convierte en una de divorcio. De acuerdo con la ley mosaica, a un hombre no se le permite volver a casarse con su esposa divorciada si en el interín ella se ha casado con otro hombre. Entonces, ¿cómo podría el reino del norte de Israel tomar abundantes amantes y pensar que podría simplemente regresar a su marido, el Señor, cuando quisiera? ¿De dónde estás leyendo esa? De esta, la Biblia de la Reforma. Ah, es la misma que acabo de leer. Yo decía, qué raro, digo, está leyendo, claro. La Biblia de la Reforma, muchachos. Vamos a seguir acá. Quedan 4 minutos, pero si quieren nos volvemos a meter porque Claro. se me extendió más de lo que yo había pensado. ¿No será muy pesado para este chico nuevo, digo, este hermano nuevo? No, todo lo que estamos hablando. No, ¿Cómo se llama el hermano nuevo? Que yo no lo conocí, perdón, que llegué tarde. Sí. ¿Es pariente tuyo, Dori? Es pariente mío. Sí. Hojas. Sí. Esa Biblia es la de Sproul, ¿no? ¿La que estaban leyendo? Sí. Ah, sí. La Biblia de la Reforma. Bueno, está. Pobre, está al tanto, ¿no? Porque si por ahí pensé que era más nuevito y le atacamos con todo esto. No, él sabe. Bueno. Che, el viejo Roja un desastre, ¿eh? Andaba por todos lados. El viejo Roja, el abuelo Roja. El abuelo Roja, claro. Y los nocheros Salta, hay un montón de Rojas. Sí. Bueno, a ver qué más comparo acá. Este es muy interesante. Para que miremos acá. Reina Valera, Jeremías 6:27 dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Biblia de las Américas, te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo, para que conozcas y examines su conducta. Jeremías 6:27. Y el último dice, NBI dice, te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya, para que escudrines y examines su conducta. Ahora, todo parece dar a entender que acá está el trabajo de alguien que observa, alguien que mira, alguien que está por encima y mira. Reina Valera dice torre. Y torre, sí, en mi pueblo por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Acá dice observador y examinador, y NBI dice
vigía y atalaya. Bueno. Es lo mismo, Dani. Es lo mismo, claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me fijé en otras Biblias en otros idiomas y en portugués, esta es la... Ay, ¿cuál es esta? Almeida revista y actualizada, claro. Dice, como acrisolador te establecí entre mi pueblo. ¿Cuál fortaleza? NBI, pero en versión en portugués dice, yo te designé para examinador de metales. Esa es la que dice, la que tiene Frank, que le regalé. ¿Sí? Probador de metales. Probador de metales. Exactamente. Y en italiano dice, voglio que tu sia come un esperto di metale, un experto de metales. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es verdadera? Cuando nosotros vamos al contexto, miren cómo queda mucho mejor el contexto, cuando nosotros ponemos examinador de metales. El 627 dice, te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo para que conozcas y examines su conducta. Todos ellos son rebeldes obstinados que andan calumniando. Son hierro y bronce. Todos ellos están corrompidos. El fuelle sopla con furor, el plomo es consumido por el fuego. En vano se sigue refinando, pues los malvados no son separados. Los llaman plata de desecho, porque el Señor los ha desechado. Fíjense que examinador de metales es mucho mejor para el contexto. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea que quiere transmitir acá? De que el pueblo está en el fuego, siendo probado por las calamidades que están ocurriendo, y Dios está refinando al pueblo, pero el pueblo no se refina. Y lo ha puesto a Jeremías para que vigile, ¿no?, cómo es, el pueblo se está quemando, digamos, para sacar la escoria que queda arriba, ¿no? Claro. Entonces, la idea del examinador de metales es perfecta para eso. O sea que, ¿dónde lo dicen los examinadores de metales? ¿En qué versión, Dani? en portugués y en italiano. Ah. Pero, ¿qué pasa? En la que tiene, la de Francia. La que tengo yo también. ¿Cuál? Sí, esta que dijiste vos, nueva traducción viviente. Así que, bueno, tenemos eso. La imagen acá del examinador de metales es buenísima porque encaja perfecto con el contexto, de que el pueblo en realidad está siendo probado y Dios pone a Jeremías para ver el proceso de cómo ese pueblo se está quemando y vigilando, ¿no? Es brutal. Bueno, o sea que, tanto por traducción, casi todas salen perdiendo, todas las Biblias. O sea, fíjense que tuvimos que fijarnos en otro idioma para ver qué usaban, ¿no? Que a veces, por ejemplo, es mejor Biblia de las Américas en algunos pasajes, en otros pasajes Nueva Versión Internacional, en otras versiones hasta me sorprende, la TLA es una... A veces interpreta bastante, para mi gusto interpreta bastante porque no es lo que está en el pasaje, ¿no? Pero está bueno igual, porque nos sirve como comentario. ¿Cuál es la TLA, Dani? La TLA es nueva traducción. No. Perdón, yo estoy hablando de TLA. TLA es la traducción del lenguaje actual. Ah. Perdón, es la... No la conocía. Traducción viviente, NTV. Ahí va, no es traducción viviente. Me estaba equivocando. Nueva traducción viviente. NTV, Claro. Bueno. NTV. Exacto. Vamos a empezar en el capítulo 36. Vamos a leer en la Biblia mismo. Capítulo 36. Muy importante que comencemos por acá. Me parece interesante. Y sucedió que en el año cuarto de Joacim, fíjense las marcas históricas, el año cuarto de Joacim, por eso nosotros podemos armar el libro como viene. Hijo de Josías, el rey que se había muerto, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo, ¿qué le dice el Señor? Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones
desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto acá? De que cuando Dios le dice que escriba, esta es la primera vez que Dios le dice que escriba. Desde los días de Josías, o sea que cuando él comenzó su ministerio, si nosotros vamos al capítulo 1, nos dice que él comenzó su ministerio durante el reinado de Josías. Dios le estaba diciendo que comience a escribir desde ese tiempo todos los oráculos que había recibido. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que ya habían pasado 20 años. O sea que Jeremías en este momento tiene que hacer un gran esfuerzo de memorización para poder escribir todo lo que Dios le había dicho desde hace 20 años atrás. Ahora, lo que podemos sacar de esto es que el ministerio de Jeremías comenzó como un ministerio oral primero. Un ministerio oral. No fue escrito, no es que él se puso a escribir y escribía sus oráculos, no. Lo que hacía Jeremías era memorizar. Por eso también está el uso de la poesía. ¿Por qué? Porque con la poesía, bueno, ustedes lo pueden vivir. Es más fácil vivir en la vida diaria, ¿no? Es más fácil memorizar una canción que un texto. ¿Por qué por memorizar? Porque esa musicalidad que tiene la poesía, que tiene la música, es mucho más fácil de memorizar. Es más fácil pasarle una canción a un niño que pasarle un texto escrito, ¿no? Y que el niño se memorice. Por eso, lo que hace Jeremías, esto de hacer sus oráculos en poesía, no era solo porque quedaba bien, sino por un tema de memoria. Por ejemplo, lo vemos esto hasta el día de hoy en los judíos, que los judíos en la sinagoga, cuando agarran la Torá, cuando agarran la Biblia, comienza como a cantarla en realidad. Tienen como, se llama cantilatio, me parece que se llama eso, cantilatio. Empiezan, ¿qué hacen? No, los árabes también, ¿no? Y así te la leen, y vos decís, ¿está leyendo o está cantando? Por eso es que el Talmud dice, por ejemplo, que un rabino que canta mal no es rabino. El tipo tiene que saber cantar, porque necesariamente tiene que leer la palabra así. Entonces, perdón, ¿qué decías? No, mirá qué loco, digo, nunca todo queriendo aprender esas cosas, que nunca esos detalles, ¿no? Sí, está buenísimo. Está muy interesante. Entonces, tenemos esto de que por necesidad Jeremías tuvo que hablar en poesía. Bueno, todo lo que él habló desde el día de Josías hasta el 4º año de Joacim. Versículo 3 dice, tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías en un rollo. Bien, acá se nos presenta por primera vez a Baruc, el secretario, la persona que escribió el libro de Jeremías por el dictado del propio profeta. Entonces, nada, tenemos a alguien más que se nos agrega y se forma una línea de dualidad acá con Jeremías y Baruc. Después, como una especie de secretario, ¿no? ¿Cómo? Una especie de secretario, digo, como tenía a veces Pablo. Como Lucas, claro, como Lucas de Pablo. Todas las palabras que el Señor le había hablado. O sea, todas las palabras que habían estado primero oral, ahora se pasan a escrito. Ahora, esto nos hace recordar mucho un versículo del Nuevo Testamento que dice que ninguna profecía vino por voluntad humana. O sea, ninguna profecía de las Escrituras vino porque alguien dijo, voy a escribir las Escrituras. No. Siempre es Dios el que lleva a la persona a escribir. Siempre nace de Dios. Y como lo vemos acá, es Dios mismo diciendo, mirá, Jeremías, ya es hora de que la oralidad la dejes, vamos a pasar a lo escrito. Y gracias a que Dios hizo esto, hoy conocemos a un profeta llamado Jeremías. Porque hay profetas en la Biblia que no escribieron nada. Hay un profeta, por ejemplo, en el tiempo de Salomón, que habló en los tiempos de Salomón, no sabemos ni qué dijo. Y bueno, era el destino también de Jeremías, pero gracias a Dios que Dios le dijo, ¿sabés qué, Jeremías? Ahora
todo esto pasa escrito. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en la posteridad. Dios estaba pensando en todas las personas que iban a escuchar el mensaje. El mensaje de Jeremías no era solo para su generación, era para las generaciones que iban a venir después. Entonces, es tremendo que Dios pensara no solamente en el pueblo de Israel en su momento, sino en nosotros que estamos leyendo el libro, ¿no? Y versículo 5 dice, y Jeremías dio órdenes a Baruc diciendo, estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. ¿Qué esto de estoy detenido? Estoy encerrado. A Jeremías le habían puesto la orden de no ir al templo. Eso lo vamos a ver más adelante. Jeremías tenía prohibido pisar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque había hablado de parte de Dios. Lamentablemente, había que no convenía, ¿no? un punto, el pueblo de Israel, que no reconocía la voz de Dios y castigó a su profeta echándolo del templo. Es tremendo, pero ahí te da la pauta de la caída de Israel, de la degradación del pueblo, que el mismo profeta de Dios, aquel que hablaba en nombre de Dios, es echado del templo. Nos hace acordar a Apocalipsis, ¿no? Una de las cartas de las iglesias, en la última iglesia, que le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta, yo entraré y cenaré. Es Jesús diciendo que entraría a su propia iglesia, ¿no? Estaba fuera Jesús. Por eso, lo que vemos acá es lo mismo, es personas que se conforman tanto con el ritualismo, con las cosas que le dicen, no, sabes Dios, y todo lo que escuchan de que sea palabra de Dios, lo toman mal, lo toman muy mal. Es tremendo eso. Versículo 6. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo, en la casa del Señor un día de ayuno. Y también las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Claro, aprovechó un momento de fiesta en la cual los judíos subían a Jerusalén, ¿no? a invocar al Señor. Cuando el templo estaba lleno de gente, Baruc iba a leer esto en nombre de Jeremías. Versículo 7. Tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino. A ver, esperen que voy a subir la letra acá. Que todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado, y leyó en el libro... No. ¿Cómo me perdí? Sí. Cuando hago esto. Sí. Y leyó en el libro la palabra del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Versículo? Y leyó en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Bien. Y en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, fíjense, tenemos que comparar 5º año, ¿no? En el mes 9. ¿Cuándo fue que vino la palabra de escribir? En el año 4. Un año y pico después. O sea, pasó un año escribiendo el hombre. Sí. Un año escribiendo. Para ir al templo, ¿no? Cuando ya tenía todo escrito. Dice, en el año 5 de Joacim, rey de Judá, en el mes 9, proclamaron ayuno delante del Señor a todo el pueblo en Israel, en Jerusalén, y a todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del Señor, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, en el atrio superior, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Al oír Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, todas las palabras del Señor que estaban en el libro, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba, y aquí estaban sentados así todos los oficiales. El escriba Elisama, de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. Y Micaías les declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro, a oídos del pueblo. Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selamías, hijo de Cusi, a decir a Baruc, toma en tu mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos.
¿Qué pasó? Parece que conmocionó al pueblo lo que escucharon. Claro, no podían hacer nada, ¿no? Porque estaba lleno de gente, ¿no? De repente va Baruch, lee y se conmociona. Hay algunos líderes de Israel que los mencionan ahí por nombre y por nombre del Padre. Y estas personas dicen, no, mirá, ¿sabes qué, Baruch? Vení, toma el rollo, vení y tráelo. Y le dijeron, siéntate ahora y léenoslo. Y Baruch se lo leyó. Y sucedió que cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros atemorizados. Y dijeron a Baruch, ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras. Y preguntaron a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras. ¿Fue al dictado suyo? O sea, el dictado fue de su boca, dice acá. Sí, claro, ¿fue al dictado de su boca? Baruch les respondió, él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Entonces los oficiales dijeron a Baruch, ve, escóndete, tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde estáis. Tremendo. La gente esta vio que algo, claro, el libro los conmocionó. Dice, vayan y escóndanse. Bueno, ¿qué pasó? Y entraron al atrio donde estaba el rey, después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces envió el rey a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama. Y Jehudí lo leyó al rey, y a todos los oficiales que estaban junto al rey. Y el rey estaba sentado en la casa de invierno, era el mes 9, y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego, que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey, ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Tremendo lo que estaba pasando. Un año de trabajo tirado al fuego, literalmente. Jeremías escribió, lo lee al pueblo, lo lee a los líderes, se lo llevan al rey. El rey no tiene temor de Dios. Para que vean también un poco la degradación del pueblo, tanto el rey como los sacerdotes, como todos, estaban totalmente con el corazón endurecido por la palabra de Dios. 25. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, prender al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. El Señor tenía planes, ¿no? Con ellos, no iba a hacer. 27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo y las palabras que Baruch había escrito al dictado de Jeremías. Y vino de vuelta, le dijo. Sí. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim. Otra vez, dijo. Y a Joacim, rey de Judá, dirás, así dice el Señor, tú has quemado este rollo, diciendo, ¿por qué has escrito en él? Que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella hombres y animales. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia, y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les ha anunciado sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al profeta Baruch, hijo de Nerías, y éste escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Perfecto, o sea que tenemos más. El libro de Jeremías no se perdió porque Dios nuevamente volvió a mandar que se escribiera. Y se escribió con un plus, digamos, con más todavía. ¿Qué nos enseña esto sobre la revelación? Bueno, nuevamente esto, que Dios está guardando su palabra. De que Dios no quiere, obviamente, que atenten contra su palabra, ¿no? Y la vuelve a dejar otra vez en escrito. Ahora, fíjense lo que esta palabra produjo en muchas personas y no lo produjo en el rey. Y el rey, como toda persona que está, por ejemplo, en política, lo ve todo desde la política. El rey, ¿qué es lo que ve el rey? El rey ve de que Jeremías está hablando de que van a venir los babilonios y que van a destruir la tierra. Y él dice,
no puede mirar más allá de que hay un Dios que controla todas las cosas. Él está mirando de que están haciendo propaganda en contra de su gobierno y que lo van a destituir. Y todo lo piensa en clave política y no puede mirar en lo espiritual del libro. Entonces, como esto no le conviene políticamente, él solamente lo rompe y lo tira al fuego. En la próxima clase vamos a ver toda la interna que hay en cuanto a lo histórico y cultural que hay alrededor del libro. Ahora, en el libro no es la única vez que Jeremías escribe. En el 32 dice: y así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías 32. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Jeremías 25, 13. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Jeremías 51. ¿Qué nos da a entender esto de que el libro de Jeremías se compone de varios libros, varias partes? En varios momentos Dios le dijo que escriba. El primer libro va desde Josías hasta el 4º año de Joacim, el rey este que quema el libro. Ahora, el otro libro habla de las naciones, y nosotros vamos a ver que una de las partes que tiene Jeremías es oráculos contra las naciones. Entonces, ese libro de oráculos contra las naciones es un libro aparte, solo. Y luego, las palabras contra Babilonia formaban parte de otro libro. ¿Qué pasó? Todo se compiló en lo que nosotros hoy conocemos como el libro de Jeremías. ¿Quién lo hizo? Es muy probable que lo haya hecho Baruc. Es muy probable que Baruc, este mismo que escribió, haya sobrevivido a Jeremías, digamos, y claro, sería una persona más joven, quizás, y lo que haya hecho es escribir y poner, por ejemplo, lo que nosotros leímos en el capítulo 1, al principio. Es muy probable que lo haya hecho Baruc. Dani, acá en el último cuando le dice, escribió pues Jeremías un libro, todo lo que le habla de Babilonia, él ya estaba preso, ya estaban en cautiverio ellos. Exacto, sí. Por eso, ahí ya le estaba advirtiendo a Babilonia. Exacto, ahí ya le advierte a Babilonia. Pero Jeremías no estuvo cautivo, ¿no? ¿Porque se había muerto o...? No, Jeremías, como vamos a ver, es llevado a Egipto. Cuando cae la ciudad, y es destruida la ciudad, a Jeremías se le preserva la vida, y él se queda ahí en Jerusalén. Jerusalén queda gobernada por un gobernador puesto en Babilonia. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una revuelta y matan al gobernador, y los judíos, por miedo a que venga Babilonia otra vez, se van todos a Egipto, y se lo llevan a Jeremías. Jeremías probablemente muere en Egipto. Probablemente muere en Egipto. Había muerto antes de la... Entonces, ¿qué pasa? No, él dice las palabras contra Babilonia antes de morir. Porque si nosotros nos fijamos en el 51, a ver, lo podemos buscar. Jeremías capítulo 51. Acá está el oráculo contra Babilonia. Todo esto en poesía es el oráculo. Ahora déjame ver al final. Bueno, sigue. Es largo el oráculo. Sigue. Acá, a ver. Ay, no. Nada, escribió Jeremías. Claro. Toda la calamidad que había de venir sobre Babilonia, es decir, todas estas palabras que habían sido escritas. Acá, esto, importante, mirá, 64. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará más, por la calamidad que traerá sobre ella. Extenuados sucumbirán. Dice, hasta aquí las palabras de Jeremías. Claro. ¿Por qué? Porque en el 52 comienza un relato histórico, donde Jeremías no habla más. O sea que desde el capítulo 52 hasta el capítulo... Perdón. Sí, todo el capítulo 52 ya no es palabra de Jeremías. Claro. Todo el 52 no es palabra de Jeremías. Claro, tenés razón que es un compilado esto, es un compilado de cosas. Exacto. Entonces, claro, digamos que
para el orden que nosotros tenemos hoy del libro de Jeremías, el capítulo 51 es el final para Jeremías, o sea, lo que él habla por último. Claro. Bien. Seguimos acá. Bueno, los receptores del mensaje de Jeremías. En el capítulo 1 dice, he aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Así como nosotros habíamos hecho para cuando vimos Romanos la pirámide social, ¿no? Acá también hay una pirámide social. Acá tenés a los reyes de Judá arriba, luego tenés a los líderes, los príncipes, que son las personas cercanas al rey, la corte vendría a ser. Después tenemos a los sacerdotes y por último el pueblo de la tierra. Bueno, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? Él va a estar contra todos ellos. No es que dice, mirá, Jeremías, Dios no le dice, vos vas a ser un líder político y te vas a poner a defender al rey. No. Le dice, no, vos vas a estar a favor de los príncipes, vos vas a... No, te voy a poner contra los príncipes, dice Dios. Bueno, capaz que como él era sacerdote, porque su familia era sacerdotal, de Anatot, quizá iba a defender a los sacerdotes. No, también estás contra los sacerdotes. Y por último, contra el pueblo. Porque el pueblo, al no tener el conocimiento de Dios que tenían los demás, también tiene sus idolatrías, también tienen sus problemas. Por ejemplo, los reyes se habían entregado a la idolatría y el pueblo copia eso. Eso creo que es Amós, sí, el profeta Amós hace una denuncia de esto. Así como los reyes terminan adorando, el pueblo de la tierra termina haciendo lo mismo. Y ellos están puestos como ejemplos. Así que tremendo. Bueno, hasta acá dejamos la clase 1 y seguimos con la próxima, donde capaz se ponga un poco más tedioso, porque lo que vamos a ver es toda la parte histórica y bueno, a veces eso no es tan agradable, pero bueno.